felicidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Seguimos en este rumbo de la mañana, ya son las 7:31 y vamos a iniciar el bloque de comentarios para este lunes. Y es el turno de nuestro coordinador, el señor Elvin Castillo. Bueno, gracias a Danira y gracias a la gente que continúa con nosotros en este rumbo de la mañana. Miren, yo mi comentario de hoy voy a tratar de hacer un recuento histórico de esa fecha que se conmemoró en el día de ayer. Se conmemoraba 24 de abril, la Revolución de Abril, la gesta patriótica de los constitucionalistas, cabezados por Francisco Alberto Camaño y mucha gente que luchó, dejó su sangre por este país, pero no solo que luchó, porque esa lucha emblemática de abril del 65 representó y representa para este pueblo, sin lugar a dudas para mí, al margen de la restauración, de la guerra de independencia, el acontecimiento histórico de mayor emblema en la lucha a la resistencia por los derechos civiles, por los derechos ciudadanos del pueblo, sobre todo por lo que le dio origen y lo que causó y provocó esa gesta patriótica de la Revolución de Abril del 65. Pero yo ayer en mi casa pensaba y veía las redes sociales en un momento. Señores, ni siquiera tendencia se hizo. 24 de abril, Camaño. Nada de eso fue ayer tendencia. Ayer aquí lo que se estaba hablando en las redes sociales era de Milagro Germán, del discurso feminista, transgénero y gay de la Feria del Libro, y nadie recordó la Revolución de Abril, pero ni siquiera desde el gobierno, porque al margen de que en aquella época de las elecciones ganadas de manera democrática por el presidente Bosch en diciembre del 62, al margen de que en ese momento evidentemente estaban enfrentados sectores de la burguesía dominicana, la Iglesia Católica, los trujillistas, ese sector conservador y el pueblo, ideológicamente, pues por lo que representó y por las luchas que se libraron, hoy en día que ya se supone que todo eso ha quedado detrás, que ya esto es una sociedad que se supone está monolíticamente unida, aunque tiene sus diferencias de criterios y de visiones, se supone que esa loable lucha popular debería ser reconocida y exaltada por todos los gobiernos. En los propios gobiernos deberían de enarbolar y no permitir que nunca esa gesta de abril sea olvidada. Y digo que todos los gobiernos de la República Dominicana deberían encauzar y promover que esa gesta de abril nunca fuera olvidada, por lo que representaba esa lucha, señores. Pero ¿y el loco que nos estamos volviendo? Porque ¿por qué fue la Revolución de Abril del 65? Porque simplemente Juan Bosch, que venía de fundar el PRD en el 39 en Cuba, 30 años de dictadura, se hacen por primera vez elecciones libres en este país y gana con el 58% de los votos. Por primera vez en democracia. Pero automáticamente el profesor Bosch gana esas elecciones en diciembre del 62. Pues comienza en febrero del 63 a enarbolar una serie de cambios trascendentales para la calidad de vida del pueblo dominicano. Comienza a hablar de hacer una reforma agraria para entregarle la tierra a los campesinos para que puedan producir las familias de ese entonces. Comienza a hablar de derechos laborales, comienza a hablar de creación de sindicatos en las empresas, comienza a hablar de expropiarle tierras a los lugartenientes, a los extranjeros, a los sectores que habían controlado junto a Trujillo, a sus anchas y como les daba la gana, todo el patrimonio nacional. Hablaba de que todas las exportaciones que se produjeran a partir de la Constitución de abril del 63, todas las exportaciones que se produjeran en dólares, tenían que entregarle ese dinero al Banco Central.
Y comenzó el profesor Bosch una revolución sin precedentes, señores, con conquistas para el pueblo, para el de a pie, para el de abajo, que nunca había tenido y que incluso yo me voy más lejos, conquistas que hoy en el 2022 no se han conseguido. Y esa constitución del 63 del profesor Bosch ya contemplaba esos logros que hoy a esta fecha que yo le estoy hablando a ustedes, no se han conseguido. Y por esa visión del profesor Bosch de apoyar al pueblo, de darle derechos, de generar igualdad, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, porque todos esos sectores conservadores y burgueses, trujillistas, la iglesia, todos estos militares que eran pro-yanqui y todo lo demás, comenzaron a inventarse que el profesor Bosch lo que era un comunista y no querían una segunda Cuba en República Dominicana. No quería Estados Unidos que se repitiera, ¿verdad?, el fenómeno de Cuba. Y era entendible por el contexto histórico de Guerra Fría y de todo lo que acababa de pasar en Cuba, que hubiesen esos temores. Ahora, se alinearon esos sectores burgueses con los intereses norteamericanos y a los 7 meses del profesor Bosch tratar de lograr esas conquistas sociales para este país, le dieron un golpe de Estado el 25 de septiembre del 63. Entonces, yo les pregunto a ustedes, después de todo lo que pasó en esa gesta, después del por qué, porque lo más importante es el por qué se produce ese golpe de Estado a Bosch. Señores, era por tener derechos que hoy todavía nosotros no hemos logrado conseguir, muchos de ellos. Era por garantizarle a este pueblo derechos y deberes. Era porque era comunista, no era comunista. Él lo que quería era calidad de vida para el pueblo de abajo que había sido oprimido durante toda su existencia y que sigue estando oprimido hoy en día. Y yo no soy comunista. Yo he dicho aquí que yo creo en el capital, que es fundamental la empresa privada, pero con una visión social. Con una visión social, con una visión racional que puede perfectamente comulgar en un país la empresa privada, la creación de riqueza, pero que la gente de abajo no me viva con tantos problemas y tanta dificultad y tanta desigualdad. Eso es lo que se plantea. Pues yo no soy comunista, yo no soy izquierdista, yo no creo en esa vaina. Porque en la praxis eso no ha funcionado. Entonces yo le digo a ustedes, qué pena me da ver cómo pasa una fecha conmemorativa como la de la Revolución de Abril, del 24 de abril del 65, el día de ayer, y que desde el propio gobierno eso pase inadvertido. Pero no vi ninguna ONG, no vi nadie. Si alguien hizo algo, me disculpo ante ellos, porque sé que todos los años hay fundaciones de Francisco Alberto Camaño en su honor y gente que, ¿verdad?, revolucionarios que aún tienen vida, de aquellas gestas patrióticas que organizan algunos eventos y llevan flores al Panteón de la Patria o a otros lugares, al altar de la Patria, pero en sentido general yo siento como si quisieran ocultar ese pasado, como si quisieran desaparecer esa gesta. Y este pueblo no puede permitir eso. Este pueblo no puede permitir eso porque muchas de las luchas por las que ellos estaban luchando en esa constitución de Bosch son las que nosotros tenemos hoy. Señores, pero ustedes no ven lo de la AFP. Esa misma vaina. Pero ustedes no ven cada vez que hay una decisión del Ejecutivo que se inclina más hacia el sector empresarial en detrimento de las bases sociales del pueblo. Pero esa misma lucha que tenía Juan Bosch en esa constitución del 63. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y tengo que decir esto, porque esto no se me puede quedar. Quienes acompañaron a Francisco Alberto, al general Domínguez, y todos esos héroes de este pueblo, olvidados muchos de ellos, y hasta agraviados por el comportamiento de los políticos, los empresarios y todo el mundo en este país, en el presente. ¿Quiénes eran los que estaban ahí en ese frente de lucha, de esa vuelta a la Constitución? Señor, era el PRD. El PRD, ese mismo PRD que está hoy en el gobierno, que es una evolución de que PRM. Y el Partido Reformista Revolucionario Dominicano de la época. Ese
ese mismo PRD que está hoy gobernando fue que acompañó a Camaño en esa lucha por el pueblo y por la vuelta a la Constitución. Y yo le pregunto a ustedes, ese PRD que nos gobierna hoy PRM, ¿está con sus acciones siendo coincidente con lo que le dio origen? Dígame si está garantizando los derechos del pueblo. Si ustedes lo sienten, porque puede ser que yo esté equivocado, que debió este gobierno hacer un acto grandioso recordando la Revolución de Abril, porque ellos fueron parte, sus antecesores fueron parte de esa lucha. José Francisco Peña Gómez, toda esa gente que estuvo ahí fundando ese partido. Fafa Tavera está vivo todavía y estaba ahí. Entonces, ¿por qué ese gobierno no enarbola y recuerda eso? Ah, si no lo hace, yo tengo que inferir y concluir que es porque reniega de eso. Que es porque se siente más cercano, entonces, a los sectores que dieron el golpe. Que es porque se siente más cercano a eso, que reniega y omite y olvida y prefiere que se olvide toda esa gesta histórica de este pueblo. Y reitero, no podemos permitir que ese legado muera. No podemos permitir que esa gesta de abril del 65 sea olvidada. Porque el día que eso sea borrado para siempre de la memoria de este pueblo, hasta ahí llegó el espíritu de lucha de la República Dominicana. Rumbo de la mañana.